Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos siguen en estas transmisiones de la región Centro-Occidente. El día de hoy nos toca una transmisión de la Comisión de Relaciones y Difusión a cargo de Virginia Rangel. Y bueno, pues tengo un gran invitado el día de hoy en nuestra presentación de los libros. Tenemos a Salvador Leaños Flores. Les voy a platicar un poquito de él. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Tiene varios estudios de posgrado como filosofía y lógica, tecnología institucional y finanzas. También es doctor en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior. Tiene una larga trayectoria como catedrático y es ponente en temas de finanzas, de ética, educación, entre otros. En cuanto a su experiencia profesional, ha sido director de varios institutos, asesor en dirección de negocios y bueno, actualmente él es rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos a nivel nacional. Es autor de varios libros, como del que hablaremos el día de hoy, de esta interesante obra llamada Ética de lo Fiscal y su aplicación práctica en su primera edición. Y bueno, pues antes de platicarles un preámbulo de esta obra, te saludo. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto tenerte aquí en estas pláticas y transmisiones de la región Centro-Occidente. ¿Qué tal? Hola Virginia, pues no, un gusto participar con la región y pues un saludo a toda tu audiencia y estaremos listos para charlar sobre el particular. Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, yo les doy un preámbulo muy general de esta obra. Esta obra propone a grandes rasgos analizar diferentes corrientes teóricas en materia de filosofía y ética. Y bueno, a lo largo de la historia en sí, para llegar a una perspectiva ética frente al mundo impositivo y a la sociología fiscal. También plantea un interesante análisis de la cultura y comportamiento ético del ciudadano contribuyente, el fiscalista y la autoridad fiscal mexicana. Y bueno, es una obra muy extensa, temas muy profundos, a los cuales pues en esta entrevista vamos a dar una generalidad para que conozcan un poco de esta interesante obra. Y bueno, sin mayor preámbulo, Salvador, me gustaría hacerte algunas preguntas. Si un hábito consideramos que es una forma de pensar y ver la vida, también lo sería la práctica o lo es la práctica del actuar ético. ¿De qué circunstancias consideras depende este ejercicio en el ser humano? ¿Y consideras además que la época o el tiempo histórico dependen o influyen en este actuar ético humano? Sí, bueno, mira, qué pregunta tan interesante. Claro, dijéramos, tenemos varias perspectivas y quizá tendríamos que ir al origen de la palabra en sí. La palabra ética es una voz griega que viene justamente de ethos, que significa carácter. Carácter, fíjate qué interesante. Es decir, que la ética lo que hace es estudiar nuestro carácter. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Esa es la pregunta esencial y entonces habrá quienes seamos un poco pedantes o un poco orgullosos o un poco simpáticos. Entonces todo esto está en nuestro carácter o en esta forma de ser. Ahora, la pregunta aquí esencial es, ¿qué es lo que mueve al carácter? Si mi intelecto o las ideas, como tú decías, o si lo es la voluntad, ¿no? Porque la voluntad y el intelecto no siempre van de la mano, es decir, a veces hacemos cosas que sabemos cognitivamente que están mal, pero todos nos las hacemos, o sea, nuestra voluntad no se pliega necesariamente a un tema de ideas. Entonces, la ética o el carácter se mueve más en la voluntad y tiene que ver con esta palabra que tú dijiste, los hábitos, es decir, las disciplinas. Y si nosotros vamos a todos los sistemas de carácter para que seamos de una manera y no seamos de otra, que aspiremos a ciertas cuestiones y no aspiremos a otras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos pues que la ética parte de aquí, del estudio del carácter, que tiene que ver más con la voluntad que con el intelecto. Ahora, esta pregunta de cómo influyen
las circunstancias actuales en este carácter de las personas, bueno, ahí tendremos que hacer casi otro libro del tamaño del de ética de lo fiscal, ¿verdad? Decía el gran Marco Tulio Cicerón, o tempora o mores, es decir, de acuerdo a la temporada o de acuerdo a la época, es la moralidad o la ética, y entonces a lo mejor cosas que antes no eran bien vistas, de repente ya lo son, o viceversa. Y bueno, de aquí depende entonces que, claro, diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. A ninguna persona la podríamos entender sin entender la circunstancia que lo rodea. Y la pregunta prácticamente sería muy fácil, es decir, yo te preguntaría a ti, Virginia, o me preguntaría a mí mismo, o cualquiera de las personas que nos escuchan, si hubiéramos nacido en otro país, ¿seríamos como somos? O si hubiera nacido yo en este mismo país, pero hace 100 años, ¿sería como soy? Y la respuesta es no, evidentemente no, porque si bien hay una parte que es la esencia mía, la esencia de Virginia, la esencia de Salvador, el tema de la circunstancia nos moldea. Y de ahí te das cuenta entonces que viene todo concatenado, ¿no? Aquellos rasgos de nuestros seres y todo este tipo de cosas, bueno, pues tienen algo de cierto porque es el hábito de cada uno de nosotros, ¿no? Yo terminaría esta respuesta diciendo que al final este refrán, como todos, ¿verdad? Dicen que los refranes de los viejitos son evangelios chiquitos. Es cierto, porque los seres humanos nos acabamos juntando con quienes son similares a nosotros. Es decir, somos como los hienas, los leones con los leones, las jirafas con las jirafas, y entonces esto va haciendo que la sociedad esté de alguna manera agrupada entre las personas que mantienen pues, más o menos similares. Sin duda, resonamos con los que son similares a nosotros y el entorno influye totalmente, ¿no? En la conducta y en los hábitos que bien lo mencionaste y perfectamente lo explicaste. Muy bien, y bueno, continuando con el concepto de ética, Salvador, y haciendo referencia a la conciencia que en cada ser humano es un concepto pues muy subjetivo, ¿no? Compuesto por lo que comentabas, creencias y bañado de un contexto cultural, siendo que a lo largo de la historia las sociedades, religiones, civilizaciones han propuesto códigos de conducta buscando hacer el bien, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tiene el gobierno en este contexto, Salvador, de ética de lo fiscal en el tema de recaudación frente a la finalidad del cobro de contribuciones, buscando que pues una sociedad de bienestar, ¿no? O una sociedad sustentable? Sí, fíjate que, bueno, pues esta cuestión es de la mayor trascendencia. El tema fiscal siempre es un tema que se cuece aparte, no únicamente en lo ético, sino en todo, ¿no? Si tú lo ves en la parte de la legalidad, pues ya sabes que en nuestro país tenemos, no sé, por ejemplo, suplencia de la queja en todo menos en lo fiscal, defensor de oficio en todo menos en lo fiscal, claro, está la PRODECON con alguna cierta cuantía y demás. Esto quiere decir que lo fiscal, de alguna manera, tiene un tratamiento diferente y en el tema ético no es la excepción. ¿Por qué? Porque todos podemos ser buenos, puros, castos, honestos, lo que tú quieras. Pero hay dos enemigos, dijéramos, de nuestra conciencia, enemigos muy poderosos y muy claros, el dinero y el poder. Estos dos son los que podrían transformar a una persona pues para un cierto movimiento hacia no lo mejor, hacia lo malo, y los dos juegan en lo fiscal. Es decir, hay dinero de por medio y está un tema de coacción, ¿verdad? Porque se llaman impuestos, no se llaman voluntarios, tienes que pagarlos. Entonces se ejerce poder en esto. Bueno, ¿cuál es el reto? Contestando con la pregunta concretamente y con este contexto del dinero y el poder. Indudablemente que en la parte ética, todos dirían, pues la recaudación. Yo creo que el tema es que lograran ellos que todos los que pagamos impuestos pasáramos de ser un público impositivo a un público contribuyente,
porque no son sinónimos. Nosotros a veces damos como sinónimo la palabra impuesto y la palabra contribución, pero no lo son. La palabra impuesto es coactiva, es este ejercicio del poder coactivo, mientras que la contribución tiene que ver con la voluntad. Yo quiero contribuir, yo quiero participar, yo quiero. ¿Y cómo lograría el gobierno transformarnos de ser este grupo de personas que pagan impuestos a verdaderamente ser contribuyentes? Y creo que aquí está el reto de nuestro gobierno. Y no hablo de este que tenemos en la actualidad, sino de todos los que hemos tenido, indudablemente la ejemplaridad. Este es el gran reto. O sea, que quienes nos gobiernan nos pongan el ejemplo, porque estamos de acuerdo que tenemos una sociedad en lo fiscal y en todos los ámbitos, pues un poquito de cabeza, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién tendríamos que decirle que ponga orden? Bueno, pues imagínate, con perdón del ejemplo, pero si tienes a un padre y a un hijo que son un relajo, pues no que le digas al hijo que ponga orden, tiene que poner el papá, porque él tiene la autoridad. Y aquí creo que jugamos a que el gobierno quiere que nosotros paguemos impuestos, ¿cierto? Pero nosotros no vemos este modelo de ejemplaridad. Por ponerte un caso, sería como cuando hace algunos meses se satanizó el tema del outsourcing, ¿no? ¿Y cómo es posible que haya empresas que practiquen este tema tan malo y tan perverso? A ver, más del 50% del outsourcing del país lo hace el gobierno. Y entonces creo que el verdadero reto está en que estas personas que nos dirigen, que son la autoridad, que nos gobiernan, realmente logren ser un ejemplo para que nosotros entonces, en lugar de andamos viendo cómo no pagar, nos convirtamos en contribuyentes, viendo entonces que somos del mismo equipo, pero no que nos midan con doble vara, ¿verdad? Si lo haces tú está mal, pero si lo hago yo, pues está bien. Entonces, creo que este es el gran reto de la ética fiscal a nivel nacional. Lograr esta ejemplaridad para que pasemos de ser paga impuestos a ser contribuyentes, creo yo. Sí, 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 pagar la contribución por el gusto de hacerlo, ¿verdad? Contribuyendo, no por una imposición obligatoria, coactiva. Y bien, pues al final de cuentas es una relación bilateral, ¿no? Que igual el gobierno son ciudadanos y creo que depende también mucho de un cierto nivel de conciencia, porque la ética pues va intrínseco en la conducta, como bien lo decía, así en todo actuar, no simplemente en el aspecto impositivo, que es el tema, ¿no? Del que estamos hablando. Muy bien, y continuando, Salvador, ¿qué papel ejerce este modelo latinoamericano? Porque como bien tú lo comentabas anteriormente, pues depende mucho la ubicación donde nos encontramos, ¿no? No seríamos la misma persona si viviéramos en Medio Oriente, tendremos otra cultura y otro contexto de desempeño. Y partiendo de esto, ¿qué papel crees que ejerce el modelo latinoamericano refiriéndose al aspecto cultural de las raíces mexicanas, ¿no? Que somos una raza mestiza, indígena, español, frente a un marco de mitos y traumas desde el nacimiento de nuestra raza, ¿sí? En esta práctica y relación contributiva de la que bien nos hablas en tu libro, ¿no? De esta relación de gobierno ciudadano y el fiscalista, con la perspectiva ética fiscal en el ejercicio de la recaudación de la que estabas comentando y la aplicación efectiva de los recursos por esta recaudación. Y fíjate que, bueno, ese tema cultural, pues no se puede ignorar, ¿no? Que a veces pensamos que si ignoramos algo desaparece, pero no desaparece, sino que a veces, fíjate que siempre hemos estado bajo esta perspectiva de al ser un pueblo mestizo, ¿cuáles han sido, decías tú, como estos traumas o estas visiones un tanto míticas de lo que somos y de lo que no somos como personas? Claro, o sea, ser mexicano es es una variedad tremenda, ¿verdad? O sea, vas a Mérida y ves a la gente allá, o vas a Sonora, o estamos aquí por la parte del centro, y entonces te das cuenta que somos muy diferentes en la forma en la que hablamos, lo que comemos, y entonces, como somos físicamente incluso, y entonces
nos encerramos bajo un paraguas que pretende ser cultural. Este paraguas, la palabra cultura viene de cultivo, es decir, de dónde venimos, qué es lo que nos han ido legando bajo esta perspectiva. Y yo creo que una de las cuestiones que este modelo latinoamericano, concretamente mexicano, ha heredado es como si el ser malo o si el ser, dijéramos, de cortos vuelos o una cosa por el estilo, fuese nuestra esencia. Entonces, se ha estudiado a profundidad Samuel Ramos, Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, que casi se plantea la pregunta esta de la ética, ¿por qué soy así? Pero más bien, ¿por qué somos así como mexicanos? Y entonces, creo que sí hay un tema cultural que tenemos que sacudirnos. Es decir, todavía hace el sexenio pasado, no sé si recordarás, Virginia, que el expresidente Peña Nieto nos dijo en varias ocasiones que la corrupción estaba en nuestro ADN. Imagínate qué cosa tan trágica, ¿no? Y lo dijo varias veces, que el Sistema Nacional Anticorrupción era necesario para domar la condición humana. Y entonces esto trae la pregunta, una de las preguntas filosóficas, pues, que el hombre se ha hecho de manera recurrente desde que es hombre, o sea, sobre su propia naturaleza. Si el hombre es bueno o malo por naturaleza, si tendemos a ser buenos, y si es así, ¿por qué? O si tendemos a ser malos, ¿y por qué? Entonces, tenemos, bueno, el expresidente que decía que somos malos por naturaleza, y el actual presidente, pues dice que el pueblo es bueno y sabio. Y sin embargo, curiosamente, las dos visiones son un poquito limitadas, ¿no? Digo, desgraciadamente, los políticos a veces solo son políticos, no son intelectuales, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en el caso del modelo de Peña Nieto, de que somos malos por naturaleza, pues prácticamente se lo tumbas en dos patadas, ¿verdad? Porque ese mexicano que se pasa a los altos, que tira basura, etcétera, etcétera, nada más cruza la frontera con el norte, va a Estados Unidos y ya no lo hace. O sea, entonces como cambia un asunto en donde no hay impunidad. Es decir, ¿por qué en México es todo eso? Pues porque en México todos tenemos un conecte, ¿no? Todos tenemos a alguien que nos va a conseguir una cita en el SAT, nos va a conseguir, o sea, todos tenemos forma de arreglar esto. Entonces, realmente no faltan leyes, lo que falta es la aplicación de las que hay, y como cruzas la frontera y allá no hay impunidad, entonces se te quita lo malo. Entonces te das cuenta que no está en la naturaleza humana. Y luego, para el presidente actual, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, y sin embargo, todas las mañanas se la pasa peleando con una mafia del poder, cabría preguntar, ¿esa mafia del poder de dónde salió? ¿Vino de Júpiter o de Marte? Porque no pudo haber salido de aquí porque el pueblo es bueno y sabio. Y entonces, al darnos cuenta en estas visiones un tanto dogmáticas de lo que somos los mexicanos, ambas equivocadas, tendríamos que entender que el hombre es lo que hagamos de él. O sea, el ser humano, tú, Virginia, yo, Salvador, y quien sea que nos esté viendo, más allá de lo que seamos, de huesos y carnita y de dos ojos y dos oídos y tal, somos posibilidad. Podemos ser muchas cosas y podemos no ser muchas otras más, ¿no? Muchas veces decimos, ay, gracias por lo que soy. No, a veces tendríamos que agradecer por lo que no somos, porque podemos ser mucho peor de lo que somos, ¿verdad? Y entonces, por eso entran en juego aspectos tan importantes como la educación temprana, la primaria, en donde se va forjando esto para que el hombre llegue a su máxima posibilidad, o sea, a lo que tus talentos y tus capacidades te lleven en aras de este bien común que tú platicabas hace ratito. Se trata de que unamos, ¿verdad? Hay un concepto, y fíjate que está muy ad hoc que te lo platique ahorita, Virginia, porque estamos a víspera del Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues por ahí que el amor es el objeto amado en su mejor versión. Si el objeto amado es una persona, la quieres ver en su mejor versión, ¿cierto? Y si para eso tenemos que ser rudos en algún momento, pues tienes que ser rudo para que la persona no se convierta en un impertinente o en un delincuente o algo,
y que se convierta en esta mejor versión de sí mismo. Y siento que si tuviésemos este cambio cultural, no de venir arrastrando agravio para transformarnos en la mejor versión que cada uno de nosotros pueda llegar a ser, bueno, pues entonces creo que ahí tendríamos una base importante para empezar a construir pues un mundo un poquito mejor. Claro que son procesos muy lentos, no lo veríamos nosotros, pero ¿qué importa? Nos toca sembrar semillas y seguir bajo esta perspectiva de ir abonando en esa dirección que sería la correcta, ¿no? Bueno, pues ahorita que comentas esto de llegar, que el ser humano llegue a su máxima posibilidad como ser humano, que fue las palabras que usaste, se me ocurre un concepto de paradoja de vida, ¿no? O sea, ahorita que comparabas dos formas de pensar antagónicas, nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente que decía que llevábamos en el ADN Peña Nieto la malicia, qué sé yo. Creo que aquí la paradoja de vida es aceptar esas dos situaciones, ¿no? Porque una no es sin la otra, ¿sí, no? El bien no es sin el mal. ¿Cómo puedes saber que está bien si no conoces el mal o identificar el mal? Entonces, Sí. ¿cómo puedes conocer la noche si no conoces el día? Entonces, creo que es una paradoja de vida, ¿no? Y sería el ser humano en su máxima expresión cuando llegamos a este equilibrio y aceptación de ambas partes. Y bueno, pues ahí podremos sacar otra entrevista, ¿verdad? Ese tema. Bueno. Sí, fíjate que ya lo decía algún pensador presocrático que fue Heráclito, que es correcto, pero sin embargo, fíjate, y aquí está interesante, por eso no quise dejar pasar el comentario, es correcto, sin día no se podría valorar la noche o sin noche el día, el bien y el mal, todo esto, pero desde la perspectiva ética no pueden existir los dos en plenitud. En la medida que uno alcanza su máxima plenitud, el otro va al ocaso. O sea, cuando ya va a amanecer, entonces la noche se va yendo y entonces entra el día. Y esto pasa en todas nuestras funciones humanas. Por ejemplo, nosotros podemos estar dormidos o despiertos, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Podemos tener hambre o estar satisfechos, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Podemos estar enfermos o sanos, pero no al mismo tiempo. Entonces, como estas dos cosas, estas paradojas, como tú les llamas acertadamente, existen en nosotros, el tema es a cuál alimentas tú más, porque esa es la que se va a imponer. Y entonces se trata de alguna manera de privilegiar la que de alguna manera nos aporte más en esa posibilidad para nosotros y en lo que podemos dar dos, pero no al mismo tiempo. Implica el conocimiento de ambas partes y la no negación de ninguna de las dos, ¿no? Para poder estar en ese punto de poder decidir cuál alimentas más, ¿no? Para que sea la que predomine. Y bueno, continuando, Salvador, ¿crees que una persona feliz tiene el hábito de ser ético? ¿Y por qué? Sí, sí creo. Es más, creo que, fíjate qué chistoso, habrás visto en el libro una de las definiciones que damos de ética es la ciencia de la felicidad. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿y por qué la ciencia de la felicidad? Bueno, porque al final, fíjate, todo tiene un fin, todo tiene un fin. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí este lapicero, bueno, este lapicero lo hizo alguien, tiene una forma, pero está hecho para algo en particular, que es para escribir. Y entonces yo podría decir lo mismo de la silla en la que estoy sentado, podría decir lo mismo de ese candelabro que se ve atrás de ti, ¿cierto? O sea, todo lo que es tiene una finalidad. Se hizo para algo. Es la causa final famosa de Aristóteles. Bueno, y eso aplica también en el ser humano. O sea, el ser humano también tiene una causa formal, tiene una causa material, tiene una causa eficiente, pero tiene una causa final. ¿Para qué está hecho el ser humano? O sea, ¿para qué estamos aquí? Y entonces, si tú crees que estás aquí para ganar dinero, pues eres un utilitarista. Si crees que estás aquí para sufrir, pues eres un masoquista. Si crees que estás aquí para hacer sufrir a los demás, pues eres un sádico. Si crees que estás aquí para ayudar a los demás, pues eres un humanista. Y pareciera que estamos para muchas cosas, pero no,
porque debajo de todas estas causas subyace una, justamente, ser feliz. Ser feliz, es decir, el que cree que quiere ganar mucho dinero es porque cree que así es feliz. El que cree que haciendo sufrir, ejerciendo su poder, es porque cree que así es feliz. Y la felicidad como finalidad última de cada uno de nosotros. Ahora, la felicidad no es alegría momentánea. Hay una diferencia entre ser y estar, ¿verdad? Ser y estar no son sinónimos. Vamos a estas paradojas, ¿no? Que dices tú, Virginia. Yo puedo estar enojado, pero no ser malhumorado. O sea, estoy en un mal momento, pues caray, todos tenemos nuestros 5 minutos, ¿cierto? Entonces, ser feliz no implica estar alegre. Hay gente que es muy feliz y pues a lo mejor rara vez sonríe o rara vez manifiesta, pero se le notará en el brillo de sus ojos, una cosa por el estilo. Y entonces, si la ética tiene que ver con el carácter y el dominio de la voluntad sobre la inteligencia, estos son los instrumentos justamente para llegar a la felicidad. Por eso la ética es la disciplina de la felicidad, que es el fin último del hombre. ¿Para qué estamos aquí? Pues para eso, finalmente. Y esto es una búsqueda incansable, ¿verdad? Porque tenemos felicidades que son momentáneas, o sea, que nos van a durar algunos años, y luego vienen algunas otras penas, otra vez volviendo a las paradojas, y luego a lo mejor otra vez tenemos un proyecto que nos hace muy feliz, y luego después se va a terminar y nos va a causar algún pequeño duelo, y luego... Entonces, la vida se va moviendo siempre en estas montañas, ¿no? Y valles, montaña rusa en el que nuestro carácter se pone a prueba, ¿cierto? A ver si es cierto, porque el tema de la ética es en el actuar, Virginia, y esto a veces la gente dice, es que es muy teórico. No, no es teórico, es práctico. ¿Cómo le plantas cara a la vida? No, pues es que yo he sufrido mucho. Hay gente que ha sufrido más que tú y sin embargo no está amargado como tú. Entonces, es la forma en la que vivimos. Uno puede decir que es muy honesto, claro, en el discurso, pero que ahorita lleguen y te digan, a ver, contador, firme el estado financiero y aquí está la paca de billetes, ahí vas a saber si realmente eres honesto, en la práctica, en el momento. Es ahí donde el carácter se impone hacia el deber ser que nos lleva a la felicidad. Y no se trata de que la persona no sienta, ¿no? O sea, pues todos sentimos, todos somos, diría Pascal, solo somos seres humanos. De lo que se trata es de que nuestro carácter esté tan fortalecido para que se pueda imponer a esas cosas, ¿no? Imagínate, te comentaba, yo regularmente estoy en la Ciudad de México, ahorita estoy en Guadalajara, y pues tiembla mucho ahí, ¿verdad? Y a mí eso me causa mucho miedo. Entonces, cuando tiembla, yo quisiera salir corriendo y pateando al que se me ponga enfrente para ponerme a salvo, pero resulta que soy el rector, imagínate cómo me vería. Entonces, tengo que, y no es que no sienta miedo, lo que tengo que lograr es que mi carácter le gane al miedo. Entonces tengo que salir y decir, no corro, no grito, no empujo, y vas caminando atrás de todos pacientemente hasta que el tema sale. Y entonces todos tenemos miedo, todos hemos tenido tentación de hacer alguna traición, todos tenemos, porque tenemos esta ambivalencia. Entonces, realmente el carácter tiene que imponerse, a veces ganamos las partidas, a veces las perdemos, ¿cierto? Pero el caso es en qué cancha te mueves. Y de este tamaño, pues es a veces la felicidad que podemos alcanzar. Alguna vez, yo siempre les hago preguntas cuando me invitaron, tenía muchísimos años, muchísimos, que no daba una clase de licenciatura, y me invitaron en la Universidad Anáhuac, allá en la Ciudad de México, y entonces pues los chavitos, yo ya estaba muy desconectado de los jóvenes tan jóvenes, y es que nunca nos han dado este tema de ética muchas veces y no lo entendemos, no lo vemos como algo muy aplicable. Les dije, a ver, voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van diciendo nada más para tratar de explicarles qué es esto. A ver, levante la mano quien sea capaz de mentirle a sus papás. Bueno, pues todos levantaron la mano. Muy bien. Ahora levante la mano el que sea capaz de dar una mordida a un agente de tránsito. Entonces ya 2 que 3 ya no la levantaron. A ver, levante la mano, y así le fui subiendo de tono de matar a alguien. Entonces ahí nadie la levantó. Le dije, ay, qué bueno, no me vayan a asustar que haya aquí alguien que se sienta capaz. Entonces, de lo que se trata es hasta dónde está tu límite.
de qué eres capaz. Y entonces, ahí es donde el carácter se impone y hay cosas que tú dices, yo jamás haría esto, jamás lo haría, ¿no? Y hay otras cosas que dices, híjole, pues ahora la circunstancia, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Entonces, por eso, el acta de 2 más 2 son 4. Una persona que haya tenido una conducta intachable se puede equivocar una sola vez. O alguien que siempre se equivoca, pues puede tener de repente pues un destello de grandeza, de espíritu, de grandeza, de carácter, y pues seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como objetos de estudio, pero sí tendría que ver todo esto en aras de esa felicidad, que es la que todos pretendemos alcanzar en algún momento o mantener en algún momento, ¿no? Entonces, esa actitud de ser éticos, pues depende mayormente de la persona, ¿no? Entonces, si somos seres felices, por consecuencia somos seres éticos, entonces necesitamos ciudadanos felices, ¿sí, no? Que sepan quién son y para qué están en este mundo. Entonces, creo que depende de cierto desarrollo de conciencia, ¿no? De cada ser humano para lograr esta sociedad sustentable, feliz y en crecimiento. Claro, el grandísimo paso de todos nosotros, del yo al nosotros. O sea, de dejar ese egoísmo para poder darte a una causa que es más grande que tú. Y entonces creo que ahí encontramos felicidad, plenitud, comportamiento ético y todas estas cosas que de alguna manera están envueltas en todo este paquete, ¿no? Y al final de cuentas parte en el desarrollo personal de un individuo para poder conformar esa sociedad. Bueno, pues Así es. ha sido un gustazo, Salvador, platicar contigo. Yo encantada de haber tenido esta pequeña entrevista de tu obra que está muy interesante. Toca temas muy profundos, sí, ya hablando del tema de ética y aunado pues al tema fiscal, sí, es bueno, incansable, ¿no? La temática que podríamos nosotros tomar de esta gran obra y bueno, pues ahí está la obra ética de lo fiscal de Salvador Leaños. Y pues muchas gracias, Salvador, por haberme regalado estos minutos para conocer un poco de tu obra y pues más que nada de tu opinión al respecto. No, hombre, Virginia, muchas gracias. Y bueno, nada más, en aras de no faltar al tema de la ética, bueno, el libro es una coautoría entre el doctor Marco Antonio Daza Mercado, el doctor Antonio Sánchez Sierra y su servidor, que justamente ambos son catedráticos también de aquí del plantel Guadalajara del instituto. También con ellos dos hicimos aquel libro de paradigmas en investigación fiscal, y bueno, ahorita estamos preparando uno de sociología de lo fiscal, que bueno, pues son temas que a lo mejor la gente no aborda mucho porque cuando hablan de lo fiscal solo hablan de amparos, pagos, tasas, objetos, sujeto, pero hay muchas cosas más que se ven afectadas y creo que tendremos que, como dices tú, planteárnoslas seriamente, ¿no? Seriamente, porque al final de cuentas es la base, es la raíz de lo que nos podemos enfocar, ¿no? Que es más que nada lo técnico, lo fiscal, que es lo que mayormente vemos, pero esto es la base, la consecuencia que tiene social y económica, que al final es el objetivo, ¿no? Y bueno, antes de concluir, Salvador, ¿quisieras comentar algo más referente a esta obra? No, pues nada más, es una obra que está por ir hacia la segunda edición, porque luego el tema lo hemos empezado como a resucitar, el tema de la ética, en esta moda o este aspecto más cosmético de maquillaje, y que realmente lográsemos que si hablamos de que sea esta transformación de carácter, pues que todas estas ideas vayan a nuestra vida interior para que seamos esos mejores individuos, y eso es un poco lo que buscamos con el libro, ¿no? Gran aportación social y bueno, también al tema fiscal. Y pues una vez más te agradezco, Salvador, y esperamos tu participación en futuras grabaciones, transmisiones, pues para seguir compartiendo todo el conocimiento que hay en esta obra y en su trabajo. Muchas gracias.